Bien, ¿cuántos han venido a recibir una palabra de Dios hoy día? Amén. Vamos rápidamente al libro de Génesis. Génesis 32, versículo 22. Génesis, capítulo 32, versículo 22. Amén. Leo la bendita palabra del Señor. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. 24. Así se quedó Jacob solo. Diga conmigo, solo. Para poner un poco en contexto, aquí vamos a hablar de Jacob, de la lucha con el ángel. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Cierto? ¿Cuántos han recibido esa palabra? Que Jacob lucha con el ángel, ¿cierto? Entonces, muchas veces decimos, Jacob fue a luchar por su bendición. Pero hay algo más. Porque a medida que vamos desarrollando el mensaje, se va a dar cuenta de alguna otra manera, según lo que digo yo, ¿no? Muchas veces hay hartas versiones y sacamos siempre perlitas nuevas de ahí, pero según lo que yo entiendo y lo que yo entendí a través de este mensaje, es que la pregunta es cómo un ser poderoso, todopoderoso, un ángel, ¿cierto?, con el poder que tenía, dice que Jacob venció. Se escucha fuerte la... Dile que no es la fiesta de la luz, que ya pasó. Entonces la pregunta es, ¿cómo la palabra dice que Jacob venció al ángel? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿O yo soy el único que se pregunta esas volás que me voy yo de repente? Sigamos mejor. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, o sea, hasta el amanecer. 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo de Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Me gusta esa frase, no te dejaré si no me bendices. ¿Hasta qué? Hasta me bendigas. 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? El varón que estaba peleando con Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo puedo entender que yo he luchado con Dios y he vencido? ¿Qué podría vencer a Dios? 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Dios bendiga su palabra, amén. Bien, vamos a desarrollar un poquito este pasaje, porque la verdad que
a medida que lo empecé a desarrollar, Dios me fue hablando y Dios me empezó a bendecir mucho con este pasaje. Vamos al versículo 24, Dani, por favor. Vamos al versículo 24. Dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo. La pregunta es, ¿por qué Jacob se quedó solo? Dice que pasó del arroyo a sus dos mujeres, a las criadas, a sus 11 hijos, sacó todo lo que tenía él, lo traspasó al otro lado. Y la pregunta es, ¿por qué Jacob se quedó solo? Sí, a esa altura puede haber dicho, no, yo también voy a cruzar y me voy a quedar ahí con mi familia. Prometa que uno siempre dice, prepárame un platito de comida mientras yo hago las cosas, ¿sí o no? Jacob a lo mejor le dijo, hágame un platito de comida, prepárame unos pancitos ricos mientras que yo termino de pasar las cosas. Pero dice la palabra que Jacob se quedó solo. ¿Por qué se quedó solo? Yo estuve estudiando algunos comentarios bíblicos, dicen que Jacob se quedó a orar. Él necesitaba estar solo, ¿por qué? Porque estaba orando. Necesitaba tener un encuentro con el Señor, a solas con Dios. Necesitaba buscar una intimidad. ¿Por qué? Recuerde que Jacob venía arrancando de su suegro. Y no solamente eso, sino que Jacob tenía que enfrentarse con su hermano. El mismo hermano que lo quiso matar cuando era más joven. Y dice la palabra que el hermano, en este caso Esaú, lo estaba esperando con 400 hombres. ¿Era para orar o no? ¿Sí o no? O sea, yo me habría tirado de... Imagínense lo que tenía que enfrentarse Jacob. Huyendo de su suegro, que lo estaba persiguiendo porque se había escapado, había huido, y más encima tenía que enfrentarse con su hermano, a pedirle perdón, nuevamente a tener algo con su hermano, con todo lo que él empezó a huir cuando su hermano lo quería matar por haberle robado la bendición. Empecé a leer otro, decía que Jacob se quedó solo para descansar. Que estaba descansando, que estaba cansado, que no quería escuchar a nadie, no quería escuchar a los niños, ya quería estar solo. Pero a mí me hace más sentido que él quería orar. ¿Sí o no? Yo creo que Jacob quería orar. Y muchas veces, de alguna manera, Dios hace o inventa o crea las condiciones para que tú estés solo o estés sola. Porque Dios quiere alguna intimidad contigo. Dios muchas veces en su infinito poder, en su infinita misericordia, Dios busca la oportunidad. Te está buscando la oportunidad para estar solo contigo. El problema es que nosotros no le damos espacio a Dios. Dios quiere tener una intimidad a solas contigo. Decirte, conectémonos los dos. Nosotros siempre en este último tiempo hemos estado hablando mucho de la oración. La oración tiene un poder. Hoy día en el devocional que hicimos en la mañana, que siempre hacemos como equipo, como servidores, hoy día Dios me puso en el corazón, dile que oren los unos por los otros. ¿Por qué? Porque hay un poder en la oración, hermano. Yo hoy día con mi esposa nos hemos gozado enormemente porque hemos recibido testimonios por respuesta de oraciones. Son testimonios gloriosos, hermano. Yo se los contara, nos vuelan la cabeza. Pero son respuestas de oraciones. No de hacer, no de correr, de orar. A solas. Dios conoce nuestra aflicción, conoce nuestro dolor, conoce nuestras necesidades. Pero ¿qué Él busca en medio de la necesidad? Que tú te hinques, que tú te arrodilles a solas y lo busques a Él. Entonces, ¿qué pasa con Jacob? Jacob queda solo, al otro lado. Y dice, esta es la mía, dice el Señor. Aquí lo pesco.
Aquí me lo agarro, dijo. Entonces, Dios busca una instancia para tratar contigo y para tratar conmigo. Pero hermano, escuche bien, Dios no va a tratar en medio de multitudes, Dios va a tratar contigo en la soledad. Uno siempre se pregunta, ¿por qué estoy tan solo? ¿Por qué me quedé sola? Probablemente Dios en esa soledad quiere tratar contigo. Quiere hablarte. Los profetas siempre hablan de los días en el desierto. Jesús se fue al desierto, en la soledad. ¿Por qué? Porque Dios trata ahí contigo en la soledad. Dios te enseña en la soledad. El tema hoy día es que hay que aprender qué quiere Dios en la soledad que hoy día estoy viviendo. ¿Qué me quiere hablar? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere tratar conmigo? Amén. El segundo punto que yo veo en este versículo dice que luchó con él un varón. O sea, no dice la palabra que Jacob luchó con el varón. O sea, yo no creo que Jacob andaba buscando mocha. ¿Sabe lo que es mocha en el hebreo? No andaba buscando pelear. Estaba cansado, imagínate, estaba cansado, urgido. Ya había pasado a la familia. Imagínate, no tenía una. Tenía 4 mujeres, viejo. ¿Por qué se ríe? ¿O no, Nahum? No, porque Nahum tenga más mujeres, no hay que pensar mal. Pero imagínense, 4. Malo, 11 cabros ya. No eran chicos, pero 11 cabros. ¿Quién va a tener la energía o el pensar de decir, voy a agarrarme a combo? Nadie. A esa altura ya estáis cansados, estáis choreados. Lo más probable que haber sido ya el anochecer, ya estaba hasta acá, quería descansar. Y se le aparece el varón, no a bendecirlo, sino que a pelear más encima. A buscarte rosca. Luchó con él un varón. Es tremendo esto. Es tremendo porque más encima dice que el varón no es que le pegó un par de combos y lo soltó. Dice que el varón vino a pelear hasta que rayaba el alba, o sea, hasta el amanecer con él. O sea, se parecía como el flaco. ¿Cómo venían? Pido perdón por eso, por haberlo escuchado, pero no me crucifique, por favor, hermano. Sigamos. Versículo 25, Dani, vamos. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, o sea, acá en la cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, lo dislocó. Lo dislocó. Lo dejó inmóvil, inmovilizado. La pregunta es, ¿quién era este varón? ¿Quién era este varón que tenía el poder para tocarle el muslo y descoyuntarlo? ¿Está bien dicho la palabra? ¿Descoyuntarlo? ¿Sí? Pero dice que cuando el varón vio que no podía con él, o sea, uno va a entender decir, pero ¿cómo el varón no podía luchar con él, pero sí tenía el poder de tocarle el muslo y descoyuntarlo? ¿Qué poder tenía ese varón? ¿Qué poder tenía en sus manos el varón que solamente al tocarlo lo descoyunta? ¿Amén? O sea, quiere decir que era un hombre poderoso, pero se contradice
El varón no podía vencerlo, pero aún así la palabra dice que era un hombre poderoso. Vamos al libro de Oseas 12:3. Oseas 12:3. Mire, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Mire lo que dice el libro de Oseas. Esto nos da un poquito más de luz. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, o sea, del talón, y con su poder venció al ángel. Está hablando Jacob. Y con su poder venció al ángel. Versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Siguiente. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. O sea, ¿quién era el ángel? ¿Quién era el ángel? Jehová. ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Dice, venció al ángel, y el versículo 5 dice, Jehová es su nombre. Ya, entendemos entonces que era Dios, ¿cierto? Vamos entendiendo. Pero la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. ¿Voy muy rápido? ¿Me estoy enredando? ¿O va bien? ¿Sí? Dígame nomás, o sea, yo estoy abierto a toda. Entonces, sigamos. Dice que en el versículo 28 del mismo libro, dice de Génesis, dice que Israel significa has luchado con Dios. Y en el versículo 30 dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, vamos confirmando que el varón que estaba peleando con Jacob era Dios, era Jehová. Amén. Vamos al libro de Juan 1:18. Estoy tratando de desarrollar este mensaje porque siempre este mensaje lo tomamos que Jacob pelea su bendición. Pero vamos a desarrollarlo más allá. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, no dice a Dios no lo ven, sino que dice a Dios nadie le vio. Nadie le vio jamás. Pero dice, punto y coma, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, que vamos entendiendo que no era Dios, sino que era Jesús preencarnado. Antes de llegar a Belén. ¿Se entiende? Que no era Dios, sino que era Jesús. De hecho dice, hay una palabra, hay una definición que se llama cuando se reencarna Jesús, porque el ángel aparece en muchos lados en el Antiguo Testamento. Este ángel. Pero dice que la preencarnación de Jesús, dice que se llama cristofonía, algo así. Cristofonía. O sea, podemos entender que con el que estaba luchando era Jesús. Jesús preencarnado antes de llegar a un cuerpo de hombre. No está muy convencido, parece. Hermano, yo estoy leyendo la Escritura. Estoy leyendo la palabra de Dios. No soy yo. Puedo estar equivocado en mi definición. Puedo estar equivocado quizás en lo que hoy día estoy hablando. Pero es lo que yo siento que Dios me reveló. Amén. Está confuso el tema, ¿eh? Y dice, volvamos al versículo 25. Y aquí quiero detenerme un poco. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, que no lo podía vencer, que no pudo contra Jacob. Y dije, Señor, ¿por qué
¿Por qué el versículo dice que no puedo contra Jacob? ¿Por qué Dios, siendo Jesús un todopoderoso, no puede derribar a Jacob? ¿Qué me pusiste en la pantalla, Dani? Ahí sí. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de Jesús. O sea, si lo llamo al punto ya más claro, dice que el ángel prácticamente se cabrió. Dijo, aquí ya no puedo más con él. Y Dios en su maravillosa palabra me dice, yo muchas veces me pasa así con mi pueblo cuando ya no puedo más. Lucho y no hay caso. No hay caso. Y decía, Señor, pero Señor, ¿qué luchas con nosotros? Y Dios me decía, tantas veces he guiado a mi pueblo, tantas veces le he hablado a cada uno, tantas veces le hablo en palabras, le hablo en sueños, le hablo en visiones y le sigo hablando y no hay caso. O sea, el ángel de Dios dice, yo me estoy dando por vencido. Muchas veces con ustedes, contigo y con el pueblo me doy por vencido. Porque le hablo en palabras, le hablo el martes, le hablo los jueves, le hablo los domingos, le hablo en estos chats que tienen de grupito donde se mandan devocionales, le hablo en el pan de vida, le hablo cuando abren la Biblia y siguen igual. Entonces, yo con Jacob empecé a luchar. Yo me pregunto, y ahí me viene una duda, ¿la lucha que habrá tenido con Jacob habrá sido cuerpo a cuerpo o habrá sido espiritual? ¿Cuántas luchas el Señor ha tenido con nosotros espiritualmente, hermano? ¿Cuántas veces el Señor ha querido guiarte para vencer tus vicios, para vencer tus pecados, para vencer muchas veces lo errado que estás y aún así has querido hacer las cosas a tu manera, a tu pinta? Entonces Dios le dice lo mismo que le dijo a Jacob, o la misma palabra. El varón vio que ya no podía con él. Entonces, muchas veces Dios nos dice, ¿sabéis qué? Yo ya no puedo contigo. Te he hablado, te he guiado, te he ministrado, te he dado palabra, te he dado visión, te he dado sueño. Andáis buscando profetas por todos lados, te habla el profeta y seguí igual. Yo veo gente cuando llegan profetas como que lo miran así y lo siguen. Dígame algo. ¿Qué sacáis que te digan algo? ¿Qué sacamos con que venga un profeta de hoy día que está muy fuerte pegando el Víctor Hugo, Pastor Víctor Hugo, profeta Víctor Hugo de Brasil, venga acá a la iglesia y nos empieza a dar una profecía? Si seguimos igual. Vamos a poder pagarle un dineral por su viaje, por su estadía, por todo lo que él viene. ¿Para qué? Para que sigamos igual. La otra vez el pastor Fernando hablaba y decía, me acuerdo, en una reunión de pastores que tuvimos ya en Santiago, decía, imagínense todo lo que se invirtió en esta conferencia de favor, Congreso Favor y Gracia, donde algunos fueron de acá a Santiago, y dice, se invirtieron casi 70 millones de pesos para traer a todos esos expositores, traerlos para acá, pagarles la estadía, todo para que sigamos igual. Entonces, claro que el ángel de Jehová dice, no puedo vencer con este. ¿Qué más querés que haga con este? Vengo a luchar con él, lo pillo a solas, está solito ahí, listo para mí, para hablarle, para ministrarlo, y no hay caso.
Entonces, la pregunta hoy día, hermano, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para cambiar si Dios ya nos habló? ¿Qué estamos esperando hacer si Dios ya nos dio la dirección? ¿Qué estamos esperando realizar y concretar si Dios ya nos indicó? Nosotros con mi esposa recibimos, me acuerdo, hace casi un año, una palabra que fue guiada también a la profecía y dijo, yo vengo a profetizar, ¿cómo? Era a ver si estaban atentos. Vengo a profetizar sobre tu vida, Gustavo, y te digo de parte del Señor, bla, 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 bla. Mi esposa derramada, yo ahí, amén, lo recibo. Y nadie me dice, mi amor, ¿no te pasa nada? Sí, sí me pasa, pero algo te digo, no cuestiones mi fe, solamente te voy a decir, voy a ser obediente. Si se cumple, gloria a Dios. Si no se cumple, gloria a Dios. Y lo hicimos. Y caminamos en fe y caminamos en esa profecía. Y para la gloria de Dios, Dios cumplió su profecía. Pero ¿qué había antes de eso? Por hecho, el ángel de Jehová, de hecho, luché con el Gustavo para que tuviera lo que me está pidiendo, lo que está orando, cambiar lo que está diciendo. Pero en un minuto el ángel dice, pero ¿sabéis qué? Me doy por vencido con este. ¿Por qué? Porque en mí y en usted está la decisión de decir, yo obedezco, lo hago o no lo hago. O sea, en usted está la decisión de saber si voy a vencer al ángel o el ángel del Jehová vence sobre mí y bendice mi vida. Muchas veces Dios ya está cansado, hermano. Porque Dios también se cansa. Dios le hablaba a Moisés, te cambio el pueblo. Lo mato todo esto y te traigo un pueblo nuevo que a mí me tienen hasta acá. No sé cómo a ti no te han aburrido. Moisés interviene, no, deja mi pueblo, bendícelo. Entonces, Dios, mi hermano, imagínense, venimos con lluvia, delante lluvia torrencial, decía, ¿qué pasa? Que está llovía, pero de una manera increíble. Estamos en un lugar de lluvia, hemos venido, a mí me sorprende, se digo delante del Señor, a mí me sorprende personas que llegan acá, que llegaron hace 2, 3 años, disculpando, sin mirar a nadie, y que todavía se cuestionen si es de Dios estar acá. Sigamos la misma de nuevo. ¿Qué está esperando? ¿Que Dios lo mande a donde Iquique ahora? ¿Va a pasar Iquique? ¿Van a pasar 3 años? ¿Habrá sido de Dios estar? ¿Por qué, Chupayo, seguimos teniendo los mismos conceptos y pensamientos si ya Dios nos ha hablado y nos ha confirmado por la Chupaya? Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Ya me vencieron, chao, ya. Está acá. Ya, dale por ganador, dile que sí, papá. Si Dios también se aburre, hermano. Dios te ha dicho, te ha manifestado, te ha hablado, te ha bendecido. Y seguís dudando. Y el problema es que no solamente duda, sino que lucháis contra la voluntad de Dios. No, yo hago mi voluntad, a la forma mía, como a mí me parezca, como a mí me tinca, como yo quiero, bendíceme acá, no allá, porque yo quiero que me bendiga acá, no allá, y seguir luchando con energía. Lucháis contra la voluntad, lucháis contra la voluntad, y lucháis contra la voluntad. Entonces dice, ¿qué más? ¿Por qué no le dan aplauso al Señor esta mañana? A veces Dios no puede con nosotros, hermano. Así tal cual ya no podía con Jacob. Dios tomó ese día a Jacob
no para bendecirlo, sino para hacer un cambio sobre él. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, ya no podía caminar. O si caminaba, ¿qué estaba acostumbrado a hacer Jacob? Piensa un poquito. ¿Qué estaba acostumbrado a hacer Jacob? A huir. ¿Qué hacía constantemente Jacob? ¿De dónde salió? ¿Cómo salió de su casa? Arrancando. ¿Cómo salió del tío? O sea, Dios dice, ¿sabes qué? No puedo más contigo, pero te voy a dar donde más te duele. Entonces, muchas veces Dios, mire, Dios muchas veces Dios nos toca donde más nos duele. Nos toca donde más nos duele para hacer un cambio sobre nosotros. Entonces cuando Jacob le saca lo disloca de la cadera, él ya no podía huir. Él constantemente huía. El problema es que de todas sus salidas, de donde arrancaba, él siempre tenía un pretexto. Me arranqué de la casa de mi padre porque mi mamá me lo indicó. Me arranqué de la casa de mi tío porque mi tío me estaba engañando. Siendo que él le había engañado a su padre para robarle la bendición de su hermano. Entonces, hoy día nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué has sido tan duro conmigo? ¿Por qué me has tocado donde más me duele? Porque si estás buscando mi bendición, tienes que empezar de nuevo. Porque si estás buscando mi bendición, ya no puedes ser Jacob. Tienes que ser Israel. Porque si estás esperando que yo te bendiga, no puedes ser el mismo de antes. No puedes seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, hermano, la pregunta de hoy día es, ¿qué estamos esperando de parte del Señor? Que siga luchando con nosotros y diga, ya me doy por vencido. Y aún así, no entiende, ¿sabéis dónde le voy a dar? Donde más le duele. Porque si le doy donde más me duele, se va a arrodillar y me va a rogar que lo bendiga. El tema iglesia, y les pregunto aquí de parte del Señor, ¿qué estamos esperando? ¿Qué quiere que pase en su vida para que las cosas sean diferentes? ¿Qué estamos esperando reaccionar para que las cosas sean distintas? ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Por qué seguimos tomando las mismas malas decisiones? El problema, como lo hacía Jacob, solamente nos vamos a excusar y vamos a tener pretexto tras pretexto. ¿Cómo entender hoy día? ¿Cómo entender a Dios si Dios ya no ha hablado? ¿Cómo entender lo que Dios quiere de mí si Dios ya me lo ha dicho un montón de veces? Iglesia, todos los que estamos acá, usted y yo, tenemos algo que cambiar. Todos. Yo soy el primero, todos. Y no una, varias tengo que cambiar. Varias. Yo sé que es un proceso, no es un cambio drástico.
Porque el día que tocó el ángel a Jacob no fue un cambio drástico, fue un cambio que fue un proceso en él. Pero antes de eso tuvo una decisión. Entonces cada vez que él quería volver a ser Jacob, se miraba. Entonces muchas veces Dios toca donde más te duele y te lo deja ahí. Y te trae a memoria siempre. Recuerda. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda de lo que te libré. Y recuerda que a partir de ese día tú eres otro. No eres Jacob, eres Israel. Iglesia, yo creo que el ángel de Jehová no venía con la intención de descoyuntar a Jacob. No venía con esa intención. Él estaba luchando para que él cambiara. En ese minuto ya no fuera más Jacob y empezara a ser Israel. Pero no había forma. Imagínense que dice que el ángel, el varón, luchó con Jacob durante toda la noche, hasta el amanecer. O sea, no luchó un rato, no luchó una hora, luchó quizás cuántas horas con él para poder hacerle entender que él ya no podía seguir siendo Jacob. Pero no hubo caso con Jacob. Dijo, ya, ¿sabes qué? Este no entiende y le voy a dar donde más le duele. Donde está acostumbrado a hacer, a huir. Porque puede haberle dislocado el brazo, puede haberle dislocado la muñeca, haberle dislocado, no sé, haberle sacado cualquier cosa. Pero le dislocó la cadera. Justamente lo peor que él hacía, huir. Una y otra vez. Se acostumbraba a huir. Jacob, ¿qué significa? Suplantador, mentiroso. ¿Qué significa Israel? Príncipe de Dios. O sea, de suplantador pasó a ser príncipe. ¿A usted no le gustaría eso para su vida? Que un día Dios le dijera, ahí va mi princesa, ahí va mi príncipe. Hermano, hay una bendición de parte de Dios tremenda, tremenda sobre cada uno de nosotros. Pero la bendición no puede caer si sigue siendo el mismo Jacob. Olvídate de eso. O sea, le tengo una mala noticia. A nosotros nos gustan las buenas noticias, pero tengo una mala. Si usted sigue siendo el mismo, no tiene la bendición de Israel. Va a tener los problemas de Jacob. Dios bendiga su palabra. Pasa, Panchito, por favor. Vamos a Oseas 12:4. Esto es tremendo. Oseas 12:4 dice: venció al ángel y prevaleció. Pero ¿qué dice Jacob? ¿Qué dice sobre Jacob? Lloró y ¿qué cosa? Le rogó. Lloró y le rogó. Entonces, ¿cómo podemos dar por vencido a un hombre que está tirado en el suelo, descoyuntado, llorando y rogando? Porque no estaba de pie. No estaba cantando victoria. Él estaba bajo el ángel diciéndole, llorándole y rogándole por la bendición. El problema es que muchas veces Dios nos lleva y nos toca tan fuerte, nos toca el lugar tan que más nos duele, porque Dios dice, cuando yo te toque tan fuerte, tú me vas a rogar y me vas a llorar.
¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos estado así? Derrotados frente al Señor. Y le hemos dicho, y le hemos llorado, y le hemos rogado. ¿Sabe lo más hermoso? Que Dios te hace vencedor cuando tú reconoces que has perdido. Y cómo Dios me coloca en un lugar de vencedor cuando yo declaro y cuando yo reconozco quién soy. Porque cuando estoy en el suelo, cuando estoy en lo más amargo de mi vida, es cuando le lloro al Señor y le empiezo a rogar y digo quién soy realmente. No antes. No antes. Dios muchas veces nos tiene que llevar a lo más malo para realmente en ese minuto decir, mi nombre es Jacob, suplantador, mentiroso. Y en ese minuto, hermano, cuando ya estamos, yo me acuerdo cuando Dios me llamó estando con mi esposa, pero me llamó después de una racha pésima, no mala, pésima, donde había perdido todo, y no estoy hablando solamente materialmente, todo. Y probablemente Dios muchas veces me buscó. Probablemente muchas veces alguien me habló de Dios y yo me reía, me mofaba, hasta me burlaba y nunca lo escuché. Dios dijo, tengo que llevarlo a lo más profundo para que Él en un minuto me llore y me ruegue. Y así Dios fue conmigo. El día que yo me presenté delante del Señor, yo le lloré y le rogué que cambiara mi vida. Todos mis vicios, todo mi pasado, todas mis malas prácticas, las fui transformando día a día, mes a mes y año a año, para hacerme un hombre nuevo. No fue un día para otro, fue un proceso. Es más, yo creo que Dios todavía está en proceso. Pero partió una decisión. ¿Dónde fue la decisión? Cuando le lloré y cuando le rogué. Entonces, iglesia, ¿tenemos la oportunidad de no llegar a eso? Sí, la tenemos. ¿Tenemos la oportunidad de no llegar a quedar descoyuntado y no poder caminar y decirle al Señor llorando y rogándole? Tenemos la oportunidad. Pero esa decisión está en usted y está en mí. No está en una palabra, no está en un pastor que venga, no está en un profeta, no está en una visión, no está en un sueño. Está en usted, en decidir. Hoy día me declaro vencedor. ¿Pero vencedor por qué? Porque perdí delante de Dios. ¿Cómo pierdo delante de Dios? Reconociendo mi pecado. Entonces cuando Dios dice, ¿has perdido? En mi reino no has perdido. Eres ganador. Porque conmigo el que pierde delante de mí, yo lo levanto ganador. Hoy día usted tiene que reconocer. Hoy día Dios nos da una oportunidad diciendo, reconozco delante de ti, Señor, que te he fallado, que no he hecho lo correcto, que he engañado, que he pecado, que he mentido, que he sido suplantador. Y Dios va a traer un ángel y va a decir, como has perdido delante de mí, yo hoy día te levanto ganador. Que pase el coro, por favor. Que pase el coro.
Vamos a 2 Corintios, con esto he terminado. 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice la palabra? No lo digo yo, no lo dicen mis emociones. La palabra es fiel y verdadera. Y dice, de modo que si alguien está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer hoy día para que esta palabra se cumpla en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda decir que las cosas viejas pasaron? Para decir, Dios mío, de aquí en adelante, de este domingo 10 de noviembre, de aquí en adelante, mis cosas y todas las cosas que voy a hacer van a ser hechas nuevas. Primero tengo que entregar a Jacob. Primero tengo que ser descoyuntado. Así. Y caer así. Yo me imagino a Jacob derrotado. Dicen algunos que Jacob tenía como 107 años. Imagínense. O sea, uno sabe, dice, la gente de la tercera edad no puede tener una fractura, nada. Porque los huesos ya no pueden soldarse como antes. Imagínense Jacob, 107 años. Descoyuntado, no poder caminar, no poder hacer nada. Y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jacob, el suplantador. Jacob, el mentiroso. Jacob, el engañador. Y Dios le dice, Jesús, dime tu nombre. Cuando Jacob le pregunta, cuando Jacob le dice su nombre, Jacob quedó atrás. Porque reconoció delante del ángel de Jehová quién realmente era. Iglesia, para que esta palabra se cumpla en tu vida, primero tengo que reconocer mi vida pasada. Primero tengo que reconocer lo que he fallado. Primero tengo que reconocer lo que he engañado. Primero tengo que reconocer cuál ha sido mi pecado. Y en ese minuto, cuando yo reconozco que las cosas viejas pasaron, tú haces un hombre y una mujer diferente. Si tú no reconoces antes, las cosas viejas no pasan. Siguen siendo las mismas. Y sigue siendo el mismo Jacob. Sigue siendo el mismo Jacob. Sigue siendo el mismo engañador. Sigue siendo el mismo suplantador. Iglesia, hay nuevas oportunidades. Hay nuevos desafíos. Imagínese cuando lo llama, no te llamarás más Jacob. De ahora en adelante te vas a llamar Israel, quien pelea con Dios, príncipe de Dios, gobernador por Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo perdió? ¿Cuándo perdió? ¿Cuándo perdemos? ¿O cuándo nos sentimos ganadores? Cuando realmente perdimos delante de Dios. Iglesia, no podemos seguir siendo los mismos. Nuestra pastora el jueves predicaba sobre el reino de Dios, vivir el reino de Dios. No podemos seguir siendo los mismos saliendo de la iglesia, hermano.
y seguir viviendo en la casa el mismo infierno, seguir viviendo los mismos problemas, llegando al trabajo haciendo las mismas malas prácticas, hablando lo mismo. No podemos. No podemos. Y buscamos una bendición. Iglesia, usted está trabando esa bendición. Usted mismo traba esa bendición. Porque no ha cambiado. Seguimos tratando mal, seguimos engañando, seguimos estafando, seguimos haciendo cosas truculentas por ahí. Seguimos pegados a los mismos vicios. Así no. Así no. Póngase de pie, por favor. Versículo 29, Dani, por favor. Versículo 29. Génesis 32, 29. La única forma de ganar con Dios, hermano, es perdiendo. Se lo vuelvo a decir, la única forma de ganar, no de ganarle a Dios, de ganar con Dios, es perdiendo. Tienes que perder tu vida vieja. Tienes que perder tu vida pasada. Tienes que perder tus malas formas pasadas. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué pasó? Lo bendijo allí. Lo bendijo allí. Lo bendijo allí. Pero primero, ¿qué le declaró? ¿Quién le declaró primero el nombre? ¿El ángel o Jacob? Jacob primero le declaró el nombre. Primero el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. O sea, él admitió quién era. Para luego, ¿qué? Recibir ¿qué cosa? La bendición del ángel. Si, hermano, si no admitimos delante de Dios quién hemos sido, la bendición de un hombre diferente, de una mujer diferente, no puede llegar. Amén. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorar esta mañana. Y mientras adoramos, en esta primera instancia, no voy a hacer un llamado porque tenemos Santa Cena, pero yo sé que todos los que estamos acá algo tenemos que cambiar delante de Dios. Pero para que eso cambie, primero tengo que admitirlo. Y decirle, Señor, sí he hecho lo malo. Sí lo sigo haciendo. Sí he sido y sigo continuando siendo Jacob. Sigo siendo el mismo hombre. Sigo siendo la misma mujer. Sigo siendo con los mismos pensamientos. Sigo hablando igual. Sigo actuando igual. Sigo metiéndome en los mismos problemas. Sigo anhelando los mismos deseos que deseaba en mi vida vieja. Sigo haciendo lo mismo que hacía el antiguo hombre. Sigo haciendo lo mismo. Y solamente espero una bendición. Que la bendición va a venir sobre una nueva criatura. Iglesia, hay bendiciones de Dios. Le vuelvo a decir, hay bendiciones de Dios. El día que el Señor me tocó mi vida y empecé a cambiar, mi vida empezó a ser restaurada. No fue drástico, no fue un día para otro, ¡pum! Fue un proceso. Día tras día, mes tras meses y año tras año. Dios nunca nos deja de procesar y Dios nunca nos deja de enseñar. Pero créame, y se lo digo delante de Dios, y está mi madre acá también,
soy mejor persona de hace 10 años. Soy mejor hombre de hace 10 años. Dios ha quitado cosas que impedían que mi vida cambiara. Pero esa decisión, mire, esa decisión no la va a tomar Dios. La va a tomar usted. Y va a llegar un punto donde Dios te va a decir, ¿sabéis qué? Perdí la batalla con este. No doy más. Basta. Basta. Pero le voy a tocar donde más le duele. Porque ahí lo voy a tener llorando y rogando por mi bendición. Muchos de nosotros hemos llegado así delante de Dios.